obligan a sacarse la ropa, toda una cuestión de humillación, ¿no? Por eso decimos que la literatura argentina comienza con una violación, ¿no? Con un acto descabellado de violencia, que un grupo somete a otro, digamos, por pensar diferente y por pertenecer a otra religión política. La gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrega de este canal que he decidido llamar finalmente El Templo Literario. Un espacio en el que, bueno, analizamos, discutimos, debatimos un poco sobre cuestiones relacionadas a las letras, a la literatura en general. Así que si les gusta el contenido que estamos haciendo, pueden suscribirse al canal para no perderse nada nuevo que vayamos a publicar. Así que bueno, el tema de hoy va a ser el inicio, ¿no?, de la literatura argentina, que en este caso, bueno, los críticos dirán que la literatura argentina comienza con un cuento de Esteban Echeverría, publicado entre los años 38 y 40, ¿no?, del siglo XIX, o sea, 1838-1840. Pero bueno, como siempre acostumbramos a mencionar acá en este canal, me gustaría, antes de meterme a la obra en sí, mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿no? Podemos decir que Argentina, ya como país independizado, comienza a dar luz a su propia literatura y a sus propios textos literarios, ¿no?, a partir de la generación del 37, ¿no?, que un grupo de jóvenes idealistas, ¿no?, que surgieron en ese año, en el 1837, y que, bueno, se oponían al gobierno de Juan Manuel de Rosas, que en ese caso era el gobernador de Buenos Aires en su segundo mandato. A partir de, bueno, de la aparición de estos jóvenes se produce una revolución cultural, ¿no?, y con perfiles propios, ¿no?, de ideas. Entonces, ¿cuáles son las principales características de este movimiento surgido en Europa? Bueno, acá se destaca la presencia del sentimentalismo, de la pasión, ¿no?, por encima del racionalismo, ¿no?, de lo que era el movimiento anterior de la Ilustración. Algunos de estos jóvenes fueron Juan María Gutiérrez, Alberdi, Echeverría, Sarmiento, que, bueno, deciden participar en política y ponerse, digamos, en contra y enfrentar al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Este grupo de jóvenes se reunía en el Salón Marco Sastre y, bueno, dejaban en evidencia la violencia, ¿no?, con la que se recurría para la formación de un Estado-nación. Entonces, una cuestión muy importante es cómo entendían estos jóvenes, qué entendían por nación, ¿no?, estos jóvenes idearios del romanticismo. Ellos entendían que una nación se conformaba por pueblos que compartían una cultura, compartían una lengua y compartían un territorio. Entonces se ponían en contra de los ilustrados, ¿no?, de 1810, Mariano Moreno y compañía, quienes se preocupaban por especialmente un saber universal. Para los románticos la cuestión más importante era la identidad. Entonces, por ejemplo, Echeverría, en este caso, el autor que vamos a tocar hoy, plantea, ¿no?, esta problemática, que al querer producir un proceso de modernización y de europeización, los ilustrados de esa época habían cometido el error de no conocer cuáles eran las características de la nación, ¿no?, ya sea del pueblo mismo como del territorio. Entonces, bueno, acá es cuando nacen los jóvenes de la generación del 37, que se preocupaban más que nada por conocer, ¿no?, cuáles eran o sea, las particularidades del territorio, de la nación y sus habitantes para poder construir un modelo político. Entonces podemos decir que la generación del 37 con Echeverría a la cabeza es quien crea, ¿no?, la noción de desierto, la noción de nación, ¿no? Y también combina algunas cuestiones referidas al lenguaje y a las ideas, ¿no?, del romanticismo para luego reflejarlas y describir la situación de Latinoamérica, digamos. Bueno, eso más o menos como para empezar a hablar un poco de este cuento, de este inicio de la literatura argentina, que, bueno, es un cuento escrito por Echeverría, ¿no?, entre los años 1838 y 1840, y podemos decir que es
el inicio de la literatura argentina, es el primer texto nacional. Este texto se publicaría en 1871 por la revista del Río de la Plata, 20 años después de la muerte del escritor. Y tiene como principal objetivo hacer una denuncia social y política, digamos. Entonces, bueno, para entender todo esto, para entender el momento, ¿no? en qué se basaron estos autores para hacer estas denuncias, ¿no? políticas y sociales, tenemos que entender, obviamente, el contexto político y social de esa época, como siempre decimos acá, antes de hacer un análisis literario pura y exclusivamente dentro del texto. Tenemos que situarnos en un contexto histórico, social y político para poder comprender lo que se está diciendo. Entonces, básicamente en ese momento en Argentina existían dos posturas. Por un lado estaban los unitarios y por otro lado los federales. Los unitarios, básicamente para decir dos cosas de cada uno, se preocupaban, digamos, porque el poder de gobierno se centrase en Buenos Aires. Y los federales querían la autonomía de las provincias, ¿no? La independencia de las provincias, luchaban por eso. Y bueno, hay también una división ideológica y cultural, ¿no? Los unitarios, aquellos que defendían las ideas de progreso de Europa, defendían el libre comercio, por así decirlo, y la educación laica. Y en tanto los federales, todo lo opuesto, eran personas más ligadas al campo, a las haciendas, eran caudillos, eran muy religiosos y se oponían a estas ideas de progreso traídas y relacionadas con lo europeo. Bueno, en este caso Echeverría era de una ideología unitaria, ¿no? Esto como para empezar a hablar un poco, ¿no? del matadero y de la cuestión sociocultural de ese momento. Entonces, entendido este concepto, este marco en el que nos vamos a ubicar, podemos ya empezar a meternos en el texto, a ver de qué trata, ¿no? Primero, y luego ir haciendo algunos retoques y analizando algunas cuestiones. Bueno, el texto El Matadero de Esteban Echeverría comienza el narrador situándonos en un tiempo lejano, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el cual había escasez de carne debido a una ayuna, digamos, que era debido a la cuaresma, ¿no? Por así decirlo. Entonces en ese momento de escasez de carne, sucede una lluvia torrencial que inunda todo y deja a la población en el barro, ¿no? Digamos. Y es por esta lluvia y por este desastre natural que empieza ya a escasear, ¿no? De verdad las cabezas vacunas en el matadero, que era donde se sacrificaban las vacas para repartir la carne. Entonces, los federales van a decir que esta lluvia es por culpa de los unitarios, ¿no? que son quienes han traído el diluvio. Luego, en el texto, finalmente llegan al matadero 50 novillos, que, bueno, los federales van a decir que es gracias al restaurador. El restaurador es Juan Manuel de Rosas. Y bueno, llegan 50 novillos al matadero. Entonces, el primer novillo sacrificado es para Juan Manuel de Rosas, el gobernador, el restaurador. Y bueno, en este contexto se empieza a producir un tumulto de gente, ¿no? Gente desesperada porque quería su parte, ¿no? Entonces hay un montón de peleas entre ellos y hasta perros que luchaban por una presa. Entonces, bueno, comienza a darse la repartición de los novillos. Cada uno se lleva su parte. Y el último toro, furioso, el último que quedaba, se revela, entonces intenta escapar y entonces degolla a un niño, ¿no? Esto es lo que sucede en el relato que maravillosamente cuenta muy bien Echeverría. El toro enloquece, comienza a escaparse dentro de los límites del matadero y bueno, se topa con un inglés que venía a caballo. Entonces el toro del inglés se asusta, esta persona que iba en el caballo se cae y bueno, las personas del matadero que iban a perseguir al toro, ¿no? Lo empiezan a pasar por arriba, este pibe inglés el cual se había caído por el susto, ¿no? del caballo. Y lo empiezan a pasar por arriba, hasta se burlan de él. Entonces sigue la persecución del toro, finalmente lo
lo logran atrapar y bueno, lo llevan de nuevo al matadero donde Matasiete, que es uno de los personajes, ¿no? También del cuento, va a ser el encargado de sacrificarlo, ¿no? Minutos más tarde de estos acontecimientos, ven llegar a un unitario, lo reconocen porque no llevaba la divisa punzó, que era una especie de distintivo, una franja roja que se ponían los federales ligados a rosas, ¿no? Entonces, acto seguido, gente empieza a incitar a este Matasiete para que intervenga, ¿no? Y lo someta. Entonces, este lo embiste, lo derriba y empieza a amenazarlo con una daga que empieza a pasar por el cuello, ¿no? De este joven unitario. Acá interviene el juez del matadero que lo lleva, que pide que se lo lleven a una casilla y preparen, porque ahí lo van a empezar a hostigar, digamos, de alguna manera. Entonces lo llevan a la casilla a este joven unitario donde lo empiezan a torturar. Primero le cortan las patillas, lo afeitan a la federala, lo obligan a ponerse la divisa punzó. Y bueno, el joven responde que eso es para los esclavos, ¿no? Que él es un hombre libre. Lo obligan a sacarse la ropa. Toda una cuestión de humillación, ¿no? Por eso decimos que la literatura argentina comienza con una violación, ¿no? Con un acto descabellado de violencia que un grupo somete a otro, digamos, por pensar diferente y por pertenecer a otra religión política, por así decirlo. Entonces el unitario revienta de rabia, se desangra y muere. Entonces este es el argumento, ¿no? Del cuento de Echeverría el Matadero. El cuento es una especie de provocación, ¿no? Para que los unitarios se levanten y eleven sus razones de lucha. Así que bueno, eso a grandes rasgos lo que pasa en el cuento. Así que ahora podemos tocar algunas cuestiones, como por ejemplo los personajes de la obra. Bueno, acá nombramos algunos ya en el argumento. Por ejemplo, el juez del matadero, que es quien más poder tiene, ¿no? Dentro del matadero mismo por orden ¿no? del restaurador. Es el que logra mantener la calma cuando el joven unitario llega y cuando Matasiete decide ir a embestirlo, y también cuando la gente se peleaba por su ración de carne, digamos. Pero bueno, en el episodio, en la escena de cuando está en la casilla, ya digamos que funciona como una especie de juez en donde la balanza va a ir claramente a favorecer a Matasiete, ¿no? Y al restaurador. Matasiete es la representación gráfica de lo que es el federalismo, lo que es la barbarie. Alguien de pocas palabras y muchas acciones violentas, ¿no? Podemos describirlo con una etopeya, es decir, con una descripción de sus actitudes o aptitudes morales, y también con una prosopografía haciendo una descripción física del personaje. Bueno, en la etopeya dice: Matasiete era un hombre de pocas palabras y mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba, ¿no? Por eso decíamos que es un personaje de pocas palabras y mucha acción, ¿no? Luego la prosopografía, que es esa figura retórica utilizada para describir los aspectos físicos de un personaje. Podemos decir de Matasiete lo siguiente: la figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y rostro embadurnado de sangre. Luego el unitario es otro de los personajes importantes, es el que aparece al final, que bueno, lo describe como un joven de 25 años de gallarda y bien apuesta persona. Y bueno, este joven, digamos que representa en alguna manera a todos los jóvenes idealistas, ¿no? De la generación del 37, quienes se ponían al gobierno de Rosas y bueno, y eran perseguidos, hasta tal punto que se tuvieron que exiliar, ¿no? Por miedo a represalias. Entonces, bueno, los federales lo reconocen cuando lo ven llegar, porque dicen: no le ven la patilla en forma de U, no trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero, ¿no? Esa patilla en forma de U, característica en ese caso de los unitarios. Entonces, bueno, también este personaje demuestra una rebeldía, una valentía por ser alguien que no se deja amedrentar, ¿no? Por las personas del matadero y por los ideales. Están dispuestos a luchar, ¿no? Y a no dejar doblegarse. Porque en una parte dice: un negro petizo púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo salpicando el asombrado rostro de los espectadores, ¿no?
una especie de rebeldía que muestra este personaje unitario. Y luego tenemos al restaurador, que es don Juan Manuel de Rosas, ya en su segundo gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es tratado casi como una deidad, ¿no? Lo vemos claramente cuando el primer novillo que llega al matadero, luego de la escasez, es sacrificado en su nombre. Y bueno, es un poco también lo que hacían los antiguos griegos, ¿no? Con sus deidades, ¿no? De hacer sacrificios vacunos. Bueno, eso con respecto a los personajes. Con respecto ahora a algunos símbolos que van apareciendo en el cuento, nosotros dijimos que una lluvia torrencial, que es provocada, como dicen los federales, por los unitarios, lo que hace es colmar de barro todas las calles. Y entonces esto Echeverría lo utiliza como para hacer una descripción de lo que era la nación por culpa de ese gobierno. Una nación hundida en el barro, deteriorada, ¿no? Se puede utilizar de esa manera. Luego el matadero como símbolo se utiliza para compararlo con la sede autoritaria del federalismo y la violencia imperante durante esa época. Bueno, el restaurador, como dijimos, es Juan Manuel de Rosas. Los novillos que llegan al matadero funcionan como símbolo o metáfora del pueblo, ¿no? O sea, quienes van al matadero básicamente sin presentar ninguna oposición. También contamos la escena donde el niño es degollado. Bueno, esto se usa como símbolo para remitir a las prácticas y a las ejecuciones realizadas durante este gobierno y una especie de modo de advertencia, ¿no? Para quienes pensaban distinto. Bueno, hablamos también de la divisa Punzó y bueno, esos son algunos de los símbolos que aparecen en el cuento, ¿no? Algunas otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas al narrador de la obra, nos encontramos con un narrador que tiene la intención de dirigirse directamente al punto, sin demoras. Por eso es que el narrador dice: tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Es decir, que el narrador quiere dirigirse directamente o sea, que su objetivo es llegar rápidamente a la cuestión y a la escena del unitario, ¿no? Porque bueno, el unitario funciona como una denuncia. Pero bueno, para llegar a ese punto, también hay que pasar por algunas descripciones, ¿no? Previamente, antes de llegar ahí. Entonces, durante este proceso, el narrador no utiliza las palabras que quisiera realmente, pero bueno, sí la pone en boca de los federales, ¿no? Por así decirlo. Cuando lo ven llegar al unitario, dicen: es emperrado y arisco como un unitario. Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron: mueran los unitarios. Entonces, lo que hace Echeverría es poner en boca de los personajes cosas que él quizás quisiera denunciar, pero que no puede. Entonces esto se deriva también que el texto pierde la palabra inmediata, ¿no? Porque por eso inventa este recurso de llevarnos a una Buenos Aires del 183 de Cristo, y también el texto es publicado 20 años después de su muerte. Entonces, bueno, por las represalias también que eran características en este tipo de gobiernos. Y una cuestión muy importante también, crucial, es la delimitación del territorio, ¿no? Dijimos anteriormente que para los jóvenes de la generación del 37 era importante realizar una descripción del territorio, también como lo hace Sarmiento con el Facundo, por ejemplo, y no caer en el error de los ilustrados, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo que hace Echeverría es marcar y establecer cuáles son los límites geográficos del otro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si el unitario hubiese sabido realmente dónde se estaba metiendo, no hubiese muerto. Entonces esto Echeverría lo hace a partir de una topografía. ¿Se acuerdan que una topografía es una especie de descripción vista desde arriba? El matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa, con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge, en tiempo de lluvia, toda la sangraza seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste
está lo que llaman la casilla, edificio bajo, de 3 piezas de media agua con corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan los varios corrales de palo a pique de ñandubay con sus fornidas puertas para encerrar el ganado. Entonces, bueno, Echeverría recurre a este recurso, ¿no? Importante de limitar el territorio del otro y, bueno, decir lo que es de uno y lo que es del otro. Si el unitario hubiese sabido esta cuestión, no hubiese muerto. Entonces, por eso lo deja instalado en el cuento, ¿no? La cuestión de conocer el territorio. Así que bueno, más o menos esto es una especie de acercamiento al matadero para releerlo, para interpretarlo de alguna otra manera. Espero que les haya servido. Si les gustó el video pueden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo. Así que bueno, nada más por hoy. Nos vemos en una próxima entrega.